Feliz sábado. Qué bonita es la iglesia de Santa Cruz. A tope, ¿no? De verdad que esta es una iglesia muy bonita con mucho talento. Y yo le doy gracias a Dios que me dio el privilegio de estar estos días acá. Sí me oyen, ¿no? De verdad le agradezco a Dios. Si me quieren volver a invitar, pues con mucho gusto. Es más cuestión de agenda y de que les caiga bien que otra cosa, ¿no? Igual estaré viniendo porque yo estoy con los jóvenes, pero no podré venir tanto como me gustaría. Y es mejor porque un día después me quedo y es peor. Sí. Una cosa es el cariño, otra cosa es mantenerme. Pero le doy gracias a Dios de estar acá. Quería recordarles que todavía está funcionando el rito de humildad para los que están ya, los que acaban de llegar. Ojalá no tengan que salirse a mitad del tema. Creo que se me adelantaron. Ahí está. No, creo que no me está funcionando. Pero bueno. Y quisiera que entremos en materia, aprovechando el tiempo. Así que acompáñenme en oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte que al abrirla puedas tú guiarnos, más allá de factores externos. Ayúdanos a oír tu voz. Obra, como te lo decimos en estos días, obra a pesar del instrumento humano. Háblanos, Padre. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Esta es la pregunta que quiero plantearles hoy. ¿En qué podemos creer? Y quiero invitarles, vamos a entrar en materia rápidamente, en el libro de Mateo capítulo 14. Mateo 14, hay uno de los tantos milagros, como les he comentado esta semana, conocido de Jesús. Y yo soy un fiel creyente de que si tú vas a la Biblia, a un texto que a veces creemos conocer, y te atreves a verlo desde otra perspectiva, puedes sacar cosas muy interesantes. Le invito a que me acompañen en la lectura, capítulo 14 de Mateo, versículo 22 al 33. Voy a leerlo. Estoy leyendo de una Reina Valera del 77, por si acaso cambia algunas palabras. Dice, enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de ellos a la otra orilla, delante de él, perdón, a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Y una vez que despidió a la multitud, subió al monte a solas a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos al verle andar sobre el mar se turbaron diciendo, es un fantasma, y se pusieron a gritar llenos de miedo. Pero enseguida les habló Jesús diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, aunque es más correcta la traducción, como eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas para ir a Jesús, pero al percibir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, teniendo de la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dos detalles interesantes, los últimos dos versículos son importantes en el tema de hoy. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento y además, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. ¿Qué está ocurriendo aquí? Si viajamos en el tiempo, al siglo primero, normalmente nosotros hemos escuchado que el pueblo judío estaba esperando a un Mesías, un libertador. Ellos esperaban un Mesías político. Ahora, en el judaísmo, o si usted va al siglo primero, no se va a encontrar que todos los judíos crean lo mismo. Eso es un error. Había diferentes posturas con respecto al Mesías, por lo menos cuatro. Había quienes creían en un Mesías sufriente, que eran muy pocos. Algunos pensaban en un Mesías militar. Había otros que hablaban de un Mesías como esotérico, como mágico. Y había una cuarta creencia que ahorita no tengo fresca en la mente y no la voy a inventar. Pero la más popular en la época era esperar a un Mesías político. Un rey que se levantase y los liberara del yugo romano.
Y nosotros cuando los vemos a ellos decimos que es gente tan terca, ¿no? Tantas evidencias que tuvieron de Jesús, del Mesías, y seguían allí siendo tercos. Pero voy a plantear la base que es el principio para lo que estudiaremos hoy. Lo más difícil de cambiar es la manera de pensar. Ey, y voy a hacer una pausa, porque hay algo que quería hacer, lo medio practiqué y se me olvidó. Me agarra aquí, pastor. Y era esto. Feliz sábado. Perfecto, ¿no? O tuve ahí unos errores ortográficos. Pero volviendo al tema, en ese momento nosotros los vemos y decimos que es personas tan tercas. Tanta evidencia de Cristo como el Mesías sufriente, Isaías 53, Daniel capítulo 9, Isaías 9 que hablaba del Hijo. Y todavía no aceptaban. Pero les voy a decir algo. Lo más difícil de cambiar es la manera de pensar. ¿Saben por qué? Porque aquí todos, en nuestra propia percepción, somos personas equilibradas y tenemos la razón. En nuestra propia percepción. ¿Usted cree que usted está bien? Todos lo pensamos así, ¿o no? ¿Viste? Hasta lo dicen, son. Pero miren, pasa eso. Porque, ¿saben? Detrás de la forma de pensar hay todo un trasfondo, un background, que realmente nos ha moldeado por lo que hemos vivido. Y miren, la persona que nosotros no entendemos y pensamos que es terrible y por qué se comporta así, es una de las tantas personas de este mundo que quiere ser feliz, pero no ha hallado la manera y piensa que es esa. Hay que aprender a amar al prójimo, aunque no piense como nosotros. Es desafiante. Ese es el desafío de la iglesia y del amor. Tú tienes al lado a alguien que posiblemente no piense como tú. Les doy un ejemplo. Cuando yo estoy en la iglesia y escucho "shh", a mí no me genera reverencia, sino incomodidad. Porque si yo estoy en una iglesia y me hacen eso, yo digo, no me manden a callar. ¿Verdad? Ey, pero eso es por como a mí me criaron. Posiblemente el que hace eso no me está intentando mandar a callar. Es lo que él aprendió. Y el desafío del amor es aprender a vivir con gente que no piensa como tú. Ahora, pero voy más allá. Si nosotros tuviésemos tenido la vida que tuvo el pueblo de Israel, que posiblemente también habríamos esperado a un Mesías político. Les doy el contexto. El pueblo de Israel sufrió mucho. ¿Cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento en vivir? Fue Malaquías, el mismo de. Cuando él muere, pasan 400 años, un poco más, que no hay profeta, y se llama el periodo de silencio. Ese periodo entre los testamentos, el periodo intertestamentario. Y después se levanta un profeta. ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista. Ey, en esos más de 400 años, el pueblo sufrió demasiado. Para que tengan una idea, ellos estaban, después que muere Alejandro Magno y se divide el reino griego, o los territorios griegos, hubo dos que sobresalieron. Los Seleucidas, que estaban hacia el norte, y los Ptolomeos, que estaban hacia el sur. Y adivinen quiénes estaban en el medio. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en una zona que se llamaba la media luna fértil, porque usted iba por el desierto y se topaba con un bosque. Y por eso fluía leche y miel, porque había mucho pasto para la leche de las vacas y muchos árboles para las abejas. Y una parada fija, cuando tú ibas del sur hacia el norte o del norte hacia el sur, era parar en Israel. El problema es que en esos más de 400 años, los Seleucidas y los Ptolomeos tuvieron muchas guerras por cualquier tontería. Hubo una hija de un Seleucida que se casó con un Ptolomeo, no le gustó cómo la trataban, se quejó con el papá y vinieron a hacer guerra. El problema es que cuando los Seleucidas perdían, volvían molestos y ¿por dónde pasaban? Y hacían una masacre. Y pasaba lo mismo con los Ptolomeos. Y ellos sabían que ese pueblo guardaba el sábado y pasaban en sábado y los encontraban en la sinagoga y los arrasaban. Es más, si usted lee el libro de los Macabeos, que es un libro apócrifo, no es inspirado de la Biblia, pero es un registro histórico, en Macabeos ellos dicen, miren, si vienen en sábado, peleamos. No importa, porque los tenían a monte. Tú agarras a esa gente que sufrió tanto y se levanta el Mesías y les dice, mira, al que te den la mejilla, ponle la otra. Hasta yo estaría esperando un Mesías político.
Digámosle a una persona que venga de Cuba o de Venezuela, que simplemente ponga la otra mejilla. Me explico, no estoy diciendo que estaban en lo correcto, estoy diciendo que ellos pensaban así porque tenían un trasfondo difícil. ¿Me explico? Ahora, el capítulo 14 de Mateo, Dios va a obrar para cambiar la manera de pensar de sus discípulos primeramente, porque los discípulos de Jesús también pensaban así. El capítulo 14, en el versículo 22, comienza diciendo que Jesús obliga a los discípulos a irse. ¿Por qué? Mateo 14 y Juan capítulo 6 son paralelos, relatan lo mismo, pero desde otro ángulo. Y Juan 6 te va a explicar que a Jesucristo lo querían colocar como rey, porque acaba de ocurrir la multiplicación de los panes, que con unos pocos panes alimentaron a mucha gente. Lo quieren colocar como rey y los principales promotores de que Jesús sea rey, ¿quiénes son? Sus discípulos. Porque ellos esperaban a un Mesías político también. Ellos no entendían todo. Jesús les dice que despidan la multitud, pero ellos no quieren. Y entonces, como a eso de las 3 de la tarde, los manda a que crucen, que si hubiesen cruzado no se topan la tormenta, pero ellos se quedaron allí molestos viendo qué hacía Jesús. Y sale Jesús y hace que la gente se vaya. Y después que se van, cuando está cayendo el sol, a la última hora, a la hora undécima, es que los discípulos comienzan a cruzar el lago de Galilea. Miren, los discípulos se fueron pensando, este hombre no es el Mesías. Y eso lo dice el deseo de toda la gente. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron que el Mesías iba a ser rey. Y si este hombre es el Mesías, este hombre que tenía que aceptar, ser rey. Y si él no aceptó ser rey, entonces ¿qué no es? El Mesías. Y el capítulo 14 de Mateo, Dios va a cambiar la manera de pensar de los discípulos por medio de la tormenta. Y hay de nosotros si tal vez pasamos una tormenta y es Dios buscando cambiar nuestra mente, pero no somos tercos. Y miren, ¿cómo comienza Dios a hacer eso? Es súper interesante. Dios en su sabiduría, o Cristo, cuando los discípulos cruzan, dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Y les doy un poco de contexto. ¿Cuál era el problema? No todos los discípulos sabían navegar, no todos. Pero había unos muy buenos, por ejemplo Pedro, que era el mejor navegante. Y cuando iban a cruzar el mar, que no es un mar, es un lago, el de Galilea, hay un punto, como pasa, no sé, el que ha pasado en lancha de Venezuela a Colombia sabe cómo funciona, hay un punto que es el más cercano. Y por ese punto más cercano, tú navegas. Y el viaje puede durar 3, 4 horas, por lo menos allí en el mar de Galilea. El problema, y es cuando dice que el viento les golpeaba, la palabra que usa en griego da la idea, es como que el viento les golpeaba por un lado a la barca y no simplemente no los dejaba avanzar, sino que los fue alejando de los puntos más cercanos. Y de repente ya no estaban a 4 kilómetros, estaban a 10 para allá y 10 para allá. Y en la hora más oscura de la noche, 3, 4 de la mañana, llegaron a la conclusión, nos vamos a morir. Porque en lo que caigamos al agua no tenemos fuerza para nadar 10 kilómetros. Y nos vamos a ahogar aquí. Ahora, lo primero que Dios les cuestionó no fue la manera de pensar. Lo primero que le corrigió no fue las doctrinas. Lo primero que hizo fue hacerlos desconfiar de sus conocimientos marítimos. Lo que ellos habían aprendido en la práctica, esa noche no les sirvió. Porque en su mente que estaba, este hombre no es el Mesías, es un profeta. El Mesías no es. Y Dios los fue llevando y primeramente les hizo desconfiar de lo que habían aprendido en la navegación. Pero fue más allá. Jesucristo va caminando sobre el agua y cuando se aparece caminando, ellos dicen que es que, hermanos, los discípulos creyendo en fantasmas. La Biblia dice que los muertos nada saben, pero el enemigo busca engañarnos, ¿no? Por eso hay personas que ven cosas. Pero la Biblia dice que el muerto nada sabe, que el aliento vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra. ¿Qué hacían los discípulos creyendo en fantasmas? Miren, en Venezuela, perdón que les dé tanto ejemplo de Venezuela, pero aún no he tenido el lujo de vivir más en España. Pero cuando yo estudiaba teología, saben que en Venezuela, el que ha leído cómo entró el Evangelio a Venezuela es una obra, una historia bastante fascinante y bonita. Mientras que un misionero llegaba a Caracas y funda la primera iglesia de Venezuela, que fue la iglesia de la Concordia, en Caracas, un misionero también llegó por la Gran Sabana. Y había un cacique, y eso es historia, que
tuvo visiones y cada vez que entraba en visión decía en Taurepán, el idioma de ellos, en el Pemón, aunque Pemón no es el idioma, Pemón significa hombre, Taurepán es el idioma. Él decía en Taurepán, Aucá, 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 que significa gloria, 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 en Taurepán. Y tenía visión. Y en una de las visiones, ellos aprendieron a guardar el sábado. Dejaron de comer cerdo. Y se les presentó que un día iba a llegar un hombre de piel clara con un libro negro y les iba a enseñar. Ahora, allí fueron más personas, fueron testigos de Jehová, mormones. El tema es que le había dicho en visión que ese hombre no comía cerdo. Y cada vez que llegaba un misionero le colocaban cerdo y la persona por respeto comía y ese no era. Y un día llegó un adventista y no comió y dijeron, este es. Y así comienza el mensaje allá. Y si usted va a la Gran Sabana de Venezuela, hay comunidades enteras que son adventistas. Y es fascinante. Ahora, usted va a la Gran Sabana, a una iglesia adventista, a una comunidad y posiblemente a las 5 o 4 de la mañana toquen la campana y todos a hacer el culto. Y los sábados y la música, son muy buenos con la música. Y de repente vas viajando, porque una vez estuve allí y te explican, ¿no?, cómo Dios hizo la obra y te dicen, y cuidado con los duendes. Y creen en duendes. Y los canaimas, que yo no termino de entender qué es el canaima. Es como una persona tipo hombre lobo, una persona que es brujo, que se puede convertir en animal y te hace daño. Y yo tuve un compañero de clase de la Gran Sabana y cuando veíamos teología sistemática, las creencias, nosotros le decíamos, los muertos nada saben, el aliento vuelve a Dios y los canaimas existen. Y él se graduó y nunca aceptó que no existían los canaimas y se ofendía. Ya uno lo dejó quieto, pues. Porque está tan arraigado en su cultura que no hayan cómo desprenderlo. Y perdón si me está escuchando alguno de Gran Sabana. No me manden un canaima ahí. No, mentira. Miren, algo así pasó acá. Entre los navegantes había creencias ánimas de que aparecían espíritus y se llevaban a los navegantes. Lo que ellos habían aprendido en la sociedad ese día salió a flor. Y resulta que creían en fantasmas, pero no era un fantasma. Miren, esa noche se le derrumbaron las creencias prácticas que tenían de navegación y ahora se le derrumbaron las creencias sociales que habían aprendido, porque no era un fantasma. Él se presenta y dice, yo soy, no temáis. Era Jesús. Ahora, es interesante el yo soy. Y permítame hacer aquí un énfasis. Es bastante interesante porque ya no podían creer en lo que habían aprendido de navegación. Tampoco podían creer en lo que habían aprendido en la sociedad, pero ahora sí les iba a atacar lo que ellos aprendieron en su religión. Porque cuando se presenta yo soy, era una manera de presentarse muy atrevida. En Juan capítulo 8, Jesucristo dice, yo soy, antes que Abraham fuese yo soy, y toman piedras para apedrearlo. Porque ellos entendían que el yo soy, esa frase en griego que es ego en mí, es un nombre solo para Dios, que significa el eterno. ¿Por qué? Bueno, porque en el libro de Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios, mira, si me preguntan quién me envió, ¿qué les diré? Y él diles, yo soy, me envió a vosotros. Y cuando Jesús se aparece diciendo, yo soy, es decir, yo soy Dios. Y eso era un problema. Porque Jeremías capítulo 33, capítulo 26, versículo 33, si no falla la memoria, si no se los digo al final, está rayadito en mi Biblia. En el libro de Jeremías se había dicho que el nombre del que iba a venir iba a ser Jehová justicia nuestra. Ellos entendían que el Mesías era Dios encarnado y eso generaba un problema. Si este hombre es Dios, es el Mesías. Pero yo entiendo que el Mesías tiene que ser rey, pero este hombre no quiso ser rey. Entonces resulta que el Mesías no es como yo creía. ¿Me hago entender? Él les iba a demostrar, no, yo soy el Mesías. Solamente que lo que ustedes aprendieron del Mesías no era así. Si este hombre era el Mesías, se le caía la creencia del Mesías que ellos tenían, de un rey. Es más, Jesús es tan atrevido que se presenta caminando sobre el agua. Y en una ocasión yo pregunté esto, pero en otra iglesia, en la iglesia del sur. Yo pregunté que en la Biblia hay muchos milagros con el agua. Hay un mar que se abrió.
Hay aguas que se detuvieron con Josué. Elías también golpeó las aguas y se abrieron. Eliseo golpeó agua. Un hacha flotó. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero en todo el Antiguo Testamento, solo en una ocasión se presenta a una persona caminando sobre el agua. En el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue? Fue esta. Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, que es una persona, que es interesante estudiar el tema de la Trinidad, que ahorita está de moda, otra vez retroceder en la teología y querer decir que el Espíritu Santo no es, que son dos, o que Jesús es creado o engendrado, porque lo maquillan. Cierro paréntesis. Al que crea esa herejía, podemos hablar después, con todo respeto. Pero es una herejía. Ahora, la única persona que se presenta en el Antiguo Testamento caminando sobre el agua es el Espíritu Santo. Y los judíos lo entendían. En Job 9:8 por eso dice, solo Él extendió los cielos y camina sobre las olas del mar. Ellos comprendían que solo Dios camina sobre el agua. Ahora se presenta este hombre que no aceptó ser rey caminando sobre el agua, diciendo yo soy, y resulta que ese hombre es el Mesías. Y se le derrumbaron la creencia. Se les acabaron. Y tal vez al que más se le derrumbó fue a a Pedro, el que más sabía navegar, uno de los más impulsivos. ¿Y ya en qué iba? ¿Qué podía creer el pobre Pedro? ¿Qué podía creer? Y él le dice en el versículo 28, Señor, si eres tú, una traducción más correcta es como eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las olas, sobre las aguas. Porque ¿en qué podía creer ahora Pedro? Ya no podía confiar en sus habilidades marítimas, ya no podía confiar en la sociedad, ya ni su religión, hasta la religión le falló. ¿Qué podía creer el pobre Pedro? San Pedro es interesante, porque él dice esta frase, Señor, manda que vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué manda? Miren, Pedro sabía que tú y yo no podemos caminar sobre el agua. Pedro no era loco. Pedro sabía. Es más, Pedro se la pasaba trabajando en el agua. Pero Pedro, en medio de la incertidumbre, en que no podía creer en nada de lo que había aprendido, él se aferró a lo único que sí se podía creer. Él había aprendido que cuando ese hombre hablaba, no es como cuando tú y yo hablamos. Cuando yo hablo y te digo, mira, tu familia puede cambiar, tal vez. Tú vas a poder estudiar esa carrera que anhelas, posiblemente. Esa enfermedad se va a sanar, quizás, 50-50 por ser optimista. Pero cuando Cristo habla, no es como cuando nosotros hablamos. Cuando Él dice, tu familia puede cambiar, bendito sea el nombre de Dios. Tú puedes curarte, puedes estudiar eso, bendito sea el nombre de Dios. Pues cuando Él habla como quien tiene autoridad. Y Pedro había aprendido en Mateo también capítulo 8 que una noche había tormenta también y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Y se levanta Jesús y no hace nada. No empieza a decir, a babor, a estribor, las velas. No, no. Él se levanta y da la palabra. Y cuando su palabra sale como por y dice, calla. Y se calma el viento. Pedro había aprendido que este hombre no es como nosotros. Porque una niña estaba muerta en el libro de Marcos capítulo 5 y todos estaban angustiados y él dijo, no, no lloren, está dormida. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y no tuvo que hacerle un masaje, terapia, simplemente salió el poder de su palabra y resucitó. Y Pedro había aprendido que había un hombre muerto 4 días en Juan 11. Y Jesucristo ni siquiera tuvo la decencia de mover la roca. Dijo, no, quiten la roca. Lázaro, ven, sal fuera. Y algunos predicadores dicen que qué bueno que dijo Lázaro. Porque si dice sal fuera, se levanta el cementerio. Pedro había aprendido que cuando Cristo habla hay poder en su palabra. Que cuando Él habla y hace sus promesas tienen autoridad. Que en una ocasión en Juan 5 había un hombre paralítico y Jesús no tuvo que hacer nada. Le dijo, ¿tú quieres ser sano? Señor, no puedo. Yo no te pregunté eso. ¿Tú quieres? Mira, más bien, toma, levántate, agarra tu lecho y fuera de aquí. Y por el poder de la palabra de Jesús se sanó. Y uno de mis favoritos, en Lucas 7, van a sanar al siervo de un centurión, un soldado romano de alta posición. Jesús va y el centurión envía gente a detener a Jesús y no hace caso y sale él mismo, el centurión, y le dice, Señor, yo no soy digno que tú entres a mi casa. Hijo, pero tú no quieres que sane a tu criado, estoy yendo a hacer eso.
Señor, yo soy centurión, yo tengo gente a mi cargo. Yo le digo a este ve y va, o ven y viene. Yo sé lo que es tener autoridad. Tú también tienes autoridad. Tú no tienes que ir a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Bueno, que así sea. Y se sanó. Mire, Pedro había aprendido que cuando Cristo habla hay poder en su palabra. Y de que cuando a ti te fallan lo que has aprendido en tu vida, llega la tormenta y no tienes que hacer, lo único que se puede confiar en esta vida es en el poder de la palabra de Cristo. Miren, cada tormenta es una oportunidad para cambiar la mente incrédula a una mente de fe. El problema es que en la tormenta culpamos a Dios en medio de un mundo de pecado. La tormenta tenía un propósito, cambiar la mente de esos discípulos, de la incredulidad, de sus prejuicios, de lo que ellos aprendieron hasta en su cultura, a una mente de fe, que confía en el poder de la palabra. Y por eso Pedro no dijo, Señor, voy a ti, se tiró, no. Él dijo, Señor, yo no puedo caminar sobre el agua, pero yo he aprendido que cuando tú hablas hay poder en tu palabra. Da la orden, manda. Pedro no era loco, no se iba a tirar si Jesús no daba la orden. Manda que yo vaya a ti. Y Jesucristo que le dijo, ven. Y cuando dijo ven, no sé cómo fue Pedro, yo prefiero imaginar que saltó de la barca, me da igual, como haya sido. Pero Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre ¿qué? No. Bueno, sí, pero no. Él comenzó a caminar sobre el poder de la palabra de Cristo. ¿Por qué él no iba allí caminando simplemente porque el agua con su pequeña capa de densidad podía sostenerlo? Él iba caminando porque Cristo dijo que puedes hacerlo. Lo único que se puede confiar cuando todo te falla es que Dios cumple sus promesas, porque Dios es fiel. Cerrando la idea, les pido perdón, es el peligro de darle un micrófono a un predicador. En el versículo 32, el comentario dice que cuando suben a la barca se calma la tempestad. Y el comentario bíblico adventista, el antiguo, porque ahorita se está actualizando, que es algo muy bueno, hace un comentario que a mí me encanta. Dice que la tormenta había logrado su propósito, que era cambiar la mentalidad de los discípulos. ¿Saben por qué? Porque Dios no permite tormentas sin propósito. Dios no está ajeno a las dificultades. No es que todo lo que te pasa, Dios planificó que te pasase, porque Dios nos deja escoger, pero sin importar lo que nos pase, Él tiene el poder para bendecirnos. Y Dios no permite tormentas sin propósito. La tormenta que enfrentamos solo durará mientras Dios pueda utilizarla. Si no, Dios la quitará, porque Dios vela por la vida de sus hijos. Mira, la tormenta que estamos pasando tal vez ahora, ojalá cumpla su propósito. Pero Dios no permite tormentas sin propósito. Es más, se cumplió el propósito, porque esa gente que se fue pensando, este no es el Mesías, cuando termina el pasaje y sube a la barca, le adoran y dicen, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Permítame resumirles esto, ¿no? Yo recuerdo, a mí me gustan las biografías, la historia, aunque tengo que retomar mi lectura de historia, porque me preguntan cosas de España y estoy en el aire. Pero hay una de la biografía del primer afroamericano que tuvo un puesto en el gobierno de los Estados Unidos. No fue Obama, no fue presidente ni nada. Era John Joseph, que era un afroamericano que tuvo un puesto en el Senado, en el Capitolio de los Estados Unidos. Era secretario asociado de la parte naval y tenía ahí su escritorio. Pero lo tuvo en una época de mucho, aún más racismo que ahora. Y este hombre era un joven de Dios. Él era creyente. Y él cuando era jovencito dijo, yo algún día tendré un puesto en el Senado de los Estados Unidos. Y se rieron de él. Pero llegó. Y él cuenta en su autobiografía que una mañana estaba reunido con compañeros de trabajo y tuvo un devocional y tuvo este versículo que fue la lectura bíblica. Y él les compartió el versículo de Marcos 11:23 que dice que tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y sale de allí, y él cuenta en su autobiografía que se le acerca un compañero de trabajo y le dice, hola Johnny, como le llamaban a él.
Johnny, ¿sabes que me quedé pensando en lo que dijiste, ¿no? Del monte, del que se mueve, el agua. Sí, ¿qué pasa? Eso es mentira, Johnny. Esa es una ilustración, pero Dios no puede poner un monte en el agua. Es decir, eso es un uso del lenguaje para decir que tenga fe. Y Johnny le dijo, no, 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 es literal. Johnny, tú no me entiendes, Johnny, escucha. Un monte en el agua. Así dice la Biblia. Johnny, tú no me entiendes. Mira, te doy un ejemplo. Frente a mi casa hay un agujero como de 2 metros, peligroso. Al lado está la tierra para taparlo. Yo no lo he tapado porque me duele la espalda. Tú me dices que si yo le oro a Dios y le digo, Señor, por favor, mete la tierra en el hueco, la mete. Y Johnny le dijo, sí. Y el hombre le dice, te voy a probar que no es así, vamos a orar. Lloraron, Señor, frente a mi casa está la tierra, está un hueco. No te pido un monte, por favor, mete la tierra en el hueco, porque me duele la espalda. En el nombre de Jesús, amén. Ya, Johnny, sí, ya. Pasó ese día. Y al día siguiente vuelven a compartir un momento en la mañana de la Biblia. Salen, él cuenta su autobiografía que viene el mismo joven, hombre, y le dice, hola Johnny, ¿cómo estás? Hola, ¿te acuerdas de mí de ayer? Sí, que la tierra, que el hueco, la espalda, sí, sí. Yo me quedé pensando en lo que tú dijiste, Johnny. Y sabes, cuando fui a almorzar aquí, me acordé y volví a orar. Cuando iba a salir a la casa, me acordé y volví a orar porque yo quería que Dios supiese que necesito que meta la tierra en el hueco. Cuando llegué a la casa estaba oscuro y ni quise mirar. Metí el coche en el garaje y entré a la casa y volví a orar para que Dios supiese que yo quiero que meta la tierra en el hueco. Antes de dormir oré. Cuando me desperté, oré. Antes de comer, oré. Y cuando iba a salir, me acordé, tomé la manilla de la puerta y oré. Y cuando abrí, adivina, Johnny. Ahí estaba la tierra y ahí el hueco. Y hubo un silencio y Johnny le dice, ¿y qué pasó? Pasó lo que yo pensaba. La tierra no se metió al hueco. Y él cuenta en su autobiografía que le dijo exactamente, tú no tenías fe. Y la condición es que tú creas que Dios puede obrar. Y él le dijo, Johnny, tú no me entiendes. ¿Tú tienes fe? Sí, yo tengo fe. Ahora tú, pídele tú a Dios que meta la tierra en el hueco. Y él cuenta en su autobiografía que hizo una oración sencilla que ni recuerda, Señor, tú eres todopoderoso, gracias, muchas gracias. En nombre de Jesús, amén. Ya, sí, ya. Pasó el mediodía, el almuerzo, 1, 2 de la tarde vuelven a trabajar. Y él cuando regresa le pide a su secretaria, Johnny, que no le pase llamadas porque tenía que hacer algo. Y cuando estaba allí, entra una llamada como a las 3 de la tarde y él escucha que la secretaria dice, aló, no, el señor Johnny está ocupado. Señor, qué tierra, qué hueco, deje la locura. Dice, no, 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 pásame la llamada. Agarra, le dice, aló, aló, Johnny, ¿cómo estás? Soy yo, ¿te acuerdas de la tierra? Sí, sí, del hueco que te dije ayer. Sí, sí. ¿Qué pasa? Johnny, me quedé pensando en lo que tú dijiste. ¿Sabes qué? Se me quedó el almuerzo, pues bueno, no hice almuerzo y dije, bueno, hoy almuerzo en la casa. Entonces, cuando salí del mediodía, me fui a la casa para comer. Yo no sabía que el gobernador venía acá a la ciudad. Y el alcalde de la municipalidad, pues mandó a personas a inspeccionar las calles para ver que todo estuviese bien. Y pasaron, vieron el hueco, dijeron, un niño se puede caer y la municipalidad trajo una máquina y tapó el hueco. Y hubo un silencio y le dice, ay, ¿qué pasó? Bueno, Johnny, pero es trampa. Tú no dijiste que Dios lo iba a hacer así. Y miren, ¿cuál es la reflexión? Que es la misma que hace Johnny en su autobiografía. No es que usted comience a orar para que Dios tape hueco, porque la oración no manda a Dios, Dios hace su voluntad, pero Dios es fiel. Dios cumple sus promesas como Él sabe hacerlo, pero su palabra es fiel y verdadera. Y cuando tú no hayas en qué confiar, atrévete a confiar en el poder de la palabra de Jesús, porque Dios es fiel. Y si resumo esta semana lo que hemos estudiado, porque más tarde es un poco diferente, no es más con los jóvenes, que todos son jóvenes, pueden venir, ¿no? Pero para que sepan, están advertidos. Se resume en que no hay nada más fiel que la palabra de Cristo. Hay que atrevernos a sacar nuestra lógica humana y confiar en el poder de Dios. ¿Hay alguien que le gustaría, antes que participemos de la Santa Cena en breve, también hacerle esa petición a Dios? Señor, ayúdame a dejar que tú transformes mi vida aún en medio de la tormenta. Ayúdame a confiar en tu palabra. ¿A alguien le gustaría hacer esa oración conmigo?
Pues yo quiero hacerles una invitación un poco atrevida, que uno no suele hacerla. A que le gustaría pedirle eso a Dios conmigo, yo le invito a que se coloque de rodillas para orar. Si alguien no se puede arrodillar, no hay problema. Arrodíllese en el corazón. Padre Santo, te damos gracias por tu amor para con nosotros. Señor, ayúdanos a someter nuestra incredulidad al poder de tu palabra. Tú no nos pides simplemente una fe, tú pides una fe ciega, pero no necesariamente ignorante. Hay muchas evidencias. Sin embargo, Padre, nuestra tendencia es a buscar por nuestra propia fuerza. Ayúdanos a creer en el poder de tu palabra, aun cuando todo nos ha fallado. Por favor, Señor, guía nuestras vidas. Y si estamos en la tormenta ahora o alguno la acaba de pasar o no sé, Señor, tú no te deleitas en nuestras tormentas, pero sabes aprovecharlas. Por favor, ayúdanos a tener la humildad para que tú puedas transformar nuestra vida y prepararnos para las bendiciones. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.